hermanos por estar reunidos en este día. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Quiero invitarles a que vayan a sus Biblias al libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie que va a hablar acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Comenzamos en esta hora con el mensaje a la iglesia de Éfeso, la iglesia sin amor. Ahora quiero aclarar algo. Esta iglesia no era literalmente que ellos no tenían amor. Ellos tenían amor, pero no para lo más importante. No para lo que de verdad valía la pena. No para lo que de verdad importaba. Y hoy vamos a hablar de Éfeso, la iglesia sin amor. Ahora, algo que yo quiero aclarar delante de todos ustedes, la pregunta es: ¿qué es la iglesia? ¿Es la iglesia las paredes? ¿Es la iglesia la institución? ¿Es la iglesia la organización? ¿Es la iglesia una asociación? ¿O la iglesia es usted y yo? Es usted y yo. Si usted está aquí, usted está en este barco, el cual llamamos iglesia, usted es parte de la iglesia. Así que este mensaje y estos 7 mensajes que continúan en estas próximas semanas es especialmente para usted. Es especialmente para mí. Es un examen que usted y yo nos vamos a hacer como iglesia en conjunto. Estamos hablando de Camino, Verdad y Vida de Ripe. Es una iglesia, es un examen que nos vamos a hacer como iglesia, pero déjenme decir algo también. Es un examen que usted se va a hacer personalmente. Porque usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Usted es uno de los ladrillos que forman la iglesia. Y estas 7 cartas de las cuales vamos a estar leyendo en estas 7 semanas, es Cristo mismo dictando estas 7 cartas al apóstol Juan, el escritor del libro de Apocalipsis. Juan, hermanos, a sus 90 años, ella siendo un viejito, porque déjenme decirle que Juan fue el único, que no murió martirizado de los 12 apóstoles. Juan, a sus 90 años, ella siendo un anciano, fue desterrado a la isla de Patmos. Y esta isla era una isla rocosa e inhóspita. Era una isla macabra, que este hombre había sido puesto allí por uno de los emperadores más perversos que ha existido en la historia, llamado Domiciano. Esta isla, hermanos, fue utilizada por los romanos como una colonia penitenciaria. Eso quiere decir que Juan estaba preso en esta isla. Como les dije, era una isla rocosa, donde los presos eran castigados y pasaban el resto de sus días rompiendo rocas. Juan estaba ahí cumpliendo una condena por predicar el evangelio. Hermanos, eran días difíciles aquellos. Para todo lo que tenía que ver con cristianos, para todo lo que se llamaba o tenía que ver relacionados con el nombre de Jesús, eran días difíciles. Pero Juan, siendo el último de los 12 apóstoles y el único que no murió martirizado, se mantuvo firme en sus convicciones por amor de aquel que lo había llamado. Según el historiador Eusebio, el emperador Nerva concedió la libertad de Juan para que él saliera de Patmos. Pero Juan, estando en Patmos, pagando esta condena por predicar el evangelio, es ahí donde Cristo le da una grandiosa revelación. Es ahí donde Cristo le muestra lo que hoy en día usted y yo conocemos como el libro de Apocalipsis, que significa literalmente quitar el velo. La palabra Apocalipsis significa quitar el velo. La palabra Apocalipsis significa revelación. Y eso es lo que Cristo le encarga a Juan. Yo quiero que vayas conmigo al capítulo 1, versículo 11. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Mira el capítulo 1, versículo 11. Que decía: yo soy el alfa y la omega. Cristo hablándole a Juan, el primero y el último. Ahora escucha bien la encomienda de Cristo a Juan. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Esto es Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cristo le encarga a Juan que copie esto que él estaba dictando y que haga una copia, 7 copias para cada iglesia, que él envíe estas copias y que entregue estas 7 copias a estas 7 iglesias situadas en Asia Menor. Esto, hermanos, Asia Menor era una región pagana,
llamaban iglesia, dando testimonio de aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Habían permanecido fieles. Cristo es descrito aquí. Yo quiero que usted cheque conmigo cómo Cristo se describe a Él mismo. Capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, y uno semejante al Hijo del Hombre. Primera descripción de Cristo aquí. Hermanos, según los evangelios, este es un título que Cristo usó con más frecuencia para describirse a sí mismo durante su ministerio terrenal. Y es mencionado 81 veces en la Biblia, el Hijo del Hombre. Ve la siguiente descripción. Vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Esto, hermanos, cuando habla de ropas, la mayor parte del tiempo en la Biblia se refiere a la vestida, al vestido que el sumo sacerdote usaba cuando él entraba en ceremonia. Y es representado aquí Cristo como nuestro sumo sacerdote. Mira la siguiente frase. Dice que él tiene un ceñido en el pecho por un cinto de oro. Alrededor de su torso él tiene esto amarrado, que está aún recalcando más la representación de Cristo en pleno ejercicio de su servicio sacerdotal. Ve la siguiente frase, por favor. Dice ahí, su cabeza y sus cabellos eran blancos. Hermanos, esto no se refiere específicamente a un color, sino que se refiere al resplandor, al resplandeciente e impecable, como lucía la nube de la gloria que descendía en el Antiguo Testamento, el cual los judíos le llamaban la Shekinah, y es un reflejo de la santidad de Dios. Él dice que sus cabellos eran blancos, resplandecientes. Ve la siguiente frase, por favor. Dice ahí, sus ojos como llama de fuego, como 2 rayos láser, hermanos, penetrando y atravesando las apariencias suyas y mías, atravesando las apariencias de la iglesia, para mirar lo más profundo de ellos. Y la última frase, una de las últimas frases, dice ahí, pies como bronce bruñido. Y esta imagen es, hermanos, el juicio divino. Él se mueve en medio de su iglesia para ejercer autoridad y juicio. Y la Biblia dice, con voz como estruendo de muchas aguas, refiriéndose a su autoridad al hablar. Impresionante descripción de Cristo aquí, hermano. Hermano, es por eso que Juan, mira el versículo 17, es por eso que Juan dice que él cayó como muerto a sus pies. Al ver tan grande majestad de Cristo, lo único que él pudo darse a conocer es, ya estoy muerto ante la gran majestad. Hermanos, la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, está llena de símbolos. Y quiero hablarte de 3 símbolos importantes en estos pasajes que vamos a estar leyendo del Apocalipsis. La Biblia menciona en el versículo 16, si tú estás conmigo, y hoy vamos a usar un poco más la Biblia que lo de costumbre, así que les pido por favor que me sigan. Versículo 16, dice que él tenía a su diestra 7 estrellas, que después en el versículo 20, si puedes ir conmigo al versículo 20, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Bueno, primero son 7 estrellas, que después se convierten en 7 ángeles. Y hermanos, la palabra ángel en la Biblia, del griego ángelos, significa un mensajero, puede ser un ángel, ¿verdad?, que viene del cielo. Pero aquí, en este mensaje, las 7 iglesias literalmente se está refiriendo al pastor de la iglesia. Entonces, cada una de las cartas que vamos a ver van dirigidas a un nombre específicamente, al pastor de la iglesia. Ahora, no me echen toda la culpa a mí. Miren por qué. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Usted y yo somos tan señalados por Cristo a través de estos mensajes. Él le llama a la iglesia el candelero. Cristo mismo en Mateo 5:14
dice, vosotros sois la luz del mundo. Un candelero ha sido puesto, dice Cristo, para que ilumine. Nadie, dice Cristo en su sano juicio, enciende una vela, abre la puerta del gavetero y la mete allá adentro. Nadie. Las velas han sido puestas para que alumbren. Cristo llama ángeles a los pastores. Cristo llama candeleros a las iglesias. Y es una representación, es una figura retórica, es una representación de lo que Cristo quiere mostrarnos. Ahora, ¿por qué 7? ¿Por qué 7 y no más y no menos? Bueno, otro simbolismo que quiero recalcar es el número 7, que es el número de la perfección. Es el número que en la Biblia simboliza lo completo. Es el número que simboliza el número de Dios. Y es por eso, hermanos, que solo se mencionan 7 iglesias en determinados lugares, pero estas representan todas las iglesias del mundo y de la historia. Y este mensaje es para nuestra iglesia también. Y también es para usted. Déjenme decirle 10 cosas importantes de estas iglesias, de estas cartas enviadas a estas iglesias. En primer lugar, cada una de estas cartas comienza con: yo conozco tus obras. Eso nos dice, hermanos, que Dios conoce lo que usted está haciendo. Dios sabe con el amor que usted sirve. Dios sabe con la alegría que usted le da. Yo conozco tus obras. En segundo lugar, cada una de estas cartas contiene una promesa de Cristo: al que venciere. Al que venciere. Esto no tiene nada que ver con la salvación, como muchos hoy en día expresan. La salvación no se puede perder. Y cuando habla del que venciere, habla de esfuerzo, no para ganar la salvación, sino para obtener niveles de autoridad en el cielo. Está hablando de al que venciere. Número 3, cada una termina con: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El oír en la Biblia, hermanos, literalmente significa entender y obedecer. Cristo está diciendo: si usted escucha lo que yo estoy diciendo, y usted entiende lo que yo estoy diciendo, y usted obedece lo que yo estoy diciendo, usted es alguien entendido. Número 4, todas las cartas encontramos alguna característica de escrito de lo que acabamos de ver en el capítulo 1. Número 5, todas las cartas están dirigidas al ángel de la iglesia, o sea, al pastor de la iglesia. Cristo, número 6, Cristo da su aprobación a todas las iglesias, excepto a una, a la iglesia de la Odisea. Número 7, Cristo reprende a todas las iglesias, excepto a 2, a Esmirna y a Filadelfia. Número 8, Cristo llama al arrepentimiento a 5 iglesias. No a pecadores, no a personas que viven allá afuera. Cristo llama arrepentimiento a sus hijos. Así como Él va a hablar a nuestro corazón el día de hoy. A todas, hermanos, las iglesias se les advierte de un juicio. ¿Saben por qué? Porque Dios comienza el juicio con su casa. Dios comienza su juicio con su casa. Y número 10, la Odisea, que es la última, era la única iglesia, escuchen bien esto, que Cristo no tenía nada bueno que decir de él. Con todo mi corazón ruego a Dios que no seamos nosotros esa iglesia. ¿Saben? Yo añoro que Dios escriba una carta para nosotros. Me gustaría que Él escribiera una carta describiendo nuestra iglesia. Pero no me gustaría que Él escribiera la última carta para nuestra iglesia. Y Éfeso, de la cual vamos a estudiar en esta mañana, fue la capital más importante de Asia Menor. La palabra Éfeso significa el deseable o la que se desea, porque era una gran iglesia. Ahorita vamos a ver. Y quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y cuando lo tengan todos, por favor, me dicen un amén. 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 Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, ahora, si es tu Biblia, hermano, hazle un círculo a esa palabra, ¿no? Pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, escucha bien, el juicio de Dios para nosotros, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, la ciudad de Éfeso era una ciudad de centro comercial, por aire, por tierra y por agua. Era algo que impresionante cómo en aquel tiempo la gente podía llegar y mandar cosas. Y todo el centro del comercio estaba en esta ciudad. Era una de las 3 ciudades con mayor influencia en el Imperio Romano. Y fue llamada la gran metrópolis, también fue llamada la luz de Asia, y también fue llamada el mercado de Asia. Y era el lugar donde uno de los gobernadores de Roma vivía. Era famosa por el templo de Artemisa, más conocida como Diana de los Efesios, la diosa de la fertilidad. Era algo impresionante. El templo de esta mujer era algo impresionante, tanto que fue catalogado como las 7 maravillas de aquel tiempo. Impresionante. Algo que nadie podía creer que habían construido para un ídolo pagano. Y el mayor comercio que se movía en esta ciudad era la venta de imágenes, de amuletos de esta mujer, de Diana de los Efesios o de Artemisa. Cosas que la gente compraba para colgar en sus casas, para colgar en sus carrozas o para colgárselas en el cuello. Era algo como una superstición que tenían con esta mujer, y cientos de prostitutas fungían como sacerdotisas para darle tributo y honor a Diana de los Efesios. Es por eso que este templo y esta ciudad era tan popular entre los hombres. Pablo estuvo en esta iglesia y él les enseñó y les advirtió en el libro de los Efesios que tuvieran cuidado, porque iban a venir muchos con doctrinas extrañas a querer meter esas doctrinas a la iglesia. Pablo les instruyó y estuvo con ellos hasta el fin. Ahora, 3 cosas que Cristo recalca en su carta, no la carta de Pablo a los Efesios, la carta de Cristo a la iglesia de Éfeso. Mira la primera cosa, por favor, si es conmigo, estás tomando nota. Su reconocimiento. Versículo 2. Cristo les alaba. ¿Qué le alaba a Cristo? Bueno, dice, yo conozco tus obras. Esta, hermanos, era una iglesia activa. Era una iglesia que se movía. Y al igual que Dios sabía las obras de aquella iglesia, también Él conoce nuestras obras. Y estas, dice la Biblia, que van a ser probadas por el fuego de Dios. Todas las obras hechas van a ser probadas por el fuego de Dios. Debemos, al momento de servir, hermanos, tener en cuenta esto, porque 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13 dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego serán reveladas, y la obra de cada uno, cual sea, por el fuego será probada. Hermanos, esta iglesia no tenía problemas porque sus obras eran obras genuinas, eran obras de oro, de plata y de perlas preciosas. Pero Cristo dice que, bueno, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú estás
haciendo. Era una iglesia que se movía para expandir el evangelio. Era una iglesia que ayudaba a los hermanos. Era una iglesia que se mostraba a la comunidad. Era una iglesia trabajadora. Dice la Biblia allí en el versículo 2: y tu arduo trabajo. ¿Sabes qué significa eso? En el original griego, hermanos, esta frase significa que ellos trabajaban hasta el cansancio. ¿Has servido tú de esa manera? Cuando dices, ya no puedo más. Ellos hasta ese punto trabajaban. Servían, hacían. Era una iglesia que se movía. Esta iglesia había sido fiel por más de 40 años. Y además, hermanos, tenemos que recalcar algo bien importante. ¿Sabes por qué esta iglesia era activa? ¿Y por qué esta iglesia se movía? Por la clase de líderes que tenía. Déjame decirte quiénes eran algunos de los líderes. Bueno, si tú te regresas al libro de Hechos, no vayas, solo quiero contarte un poco acerca de esta historia. En el libro de Hechos, capítulo 18, tú vas a encontrar dos nombres de dos personas: Aquila y Priscila. ¿Cuántos han escuchado de ellos? ¿Amén? ¿Han escuchado acerca de Aquila y Priscila? Era una pareja. Era una pareja de esposos a los cuales Pablo conoce. Pablo les instruye y ellos y Pablo tenían la misma profesión. La Biblia dice que ellos se dedicaban a hacer tiendas, al igual que el apóstol Pablo. Pablo encontró tanto en común con ellos que ellos comenzaron a servir en esta iglesia. Después de Aquila y Priscila, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, encontramos otro nombre llamado Apolos. Este hombre, dice la Biblia en Hechos capítulo 18, 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Escúchame cómo lo escribe la Biblia: varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Pero había un problema con él. Él solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Él no había escuchado de Cristo aún. Él no había escuchado lo que él hizo aún. Él no había escuchado cómo el Espíritu había descendido a los apóstoles aún. Y él solamente conocía el bautismo. Entonces viene Aquila, Priscila, instruyen a este hombre. Después este hombre se vuelve predicador de la iglesia. Recuérdate, un hombre poderoso en las Escrituras. Aquila y Priscila, Apolos le siguió Timoteo. La Biblia dice que Timoteo fue puesto en la iglesia de Éfeso por Pablo, que sirvió como pastor de esta iglesia. Y a Timoteo le siguió otro nombre que a lo mejor ustedes lo escucharon en la Biblia, un hombre llamado Tíquico. En Efesios capítulo 6, 21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 12: a Tíquico lo envié a Éfeso. Este hombre Tíquico había sido enviado por Pablo para predicar en Éfeso y había sido predicador y pastor de esta iglesia. Y por último, el apóstol Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, el escritor del Evangelio de Juan. Él fue pastor de ahí. Él pasó sus últimos días de ministerio. Él estaba en Éfeso cuando fue atrapado por este emperador y fue puesto en esta cárcel. Ahora podemos darnos cuenta de la clase de liderazgo que tenían. Ellos tenían lo mejor de lo mejor. Líderes fuertes, líderes que les enseñaban. ¿Sabes qué otra cosa Cristo les alaba a esta iglesia? Él les dice que era una iglesia paciente. Versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Hermanos, esto significa soportar perseverantemente. Y esto, según la Biblia, es una virtud. La paciencia es una virtud. Y esta iglesia tenía una tremenda cualidad, que era la paciente. Ellos eran pacientes no solamente con los de adentro, sino con los de afuera también. Mira qué otra cosa Cristo les alaba. Dice, y que no puede soportar a los malos. Era una iglesia intolerable al pecado. Esto, hermanos, no era fácil en aquel tiempo, ni en nuestros días tampoco. Aquel tiempo estaba lleno de paganismo, de prácticas sexuales inmorales asociadas con la diosa Diana. Era una iglesia que estaba en medio de un pueblo perverso, pero ellos no podían soportar a los malos. Ellos
estaban firmes. ¿Sabías tú que Pablo no pudo decir lo mismo de la iglesia de Corintios? En Corintios capítulo 7 la Biblia dice que la iglesia tenía a alguien dentro de la iglesia, a un hombre que estaba viviendo con la mujer de su papá. Estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y la iglesia no hacía nada. Pablo reprende y él dice a él: sáquenlo y entréguenlo a Satanás. ¿Qué está diciendo, hermano? Si Cristo llama al arrepentimiento y tú no haces nada por arrepentirte, hay una sola cosa que te toca, y eso es el juicio divino. Hebreos 12:1 dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ve la cuarta cosa que Cristo le aplaude a esta iglesia. Versículo 2: has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Sabes qué otra cosa tenía esta iglesia? Esta iglesia tenía una sana doctrina. Era una iglesia que predicaba la palabra de Dios. Era una iglesia que se enseñaba la Biblia tal y como es. Nadie podía dudar de la predicación de esta iglesia, de su verdad, hasta el punto que ellos sabían cómo encontrar a los falsos apóstoles. Versículo 2: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, ¿cómo podemos saber cuando alguien está en el error? ¿Cómo podemos saber cuando alguien enseña una mentira? ¿Sabes cómo? Conociendo la verdad. Y esta iglesia estaba llena de verdad. Por eso cualquiera que venía a querer enseñar algo extraño, no. Aquí conocemos la verdad. Tenían una sana doctrina. Quinta cosa: era una iglesia sufrida, pero ellos permanecían firmes. Lo vuelvo a repetir, eran días peligrosos en los que esta iglesia vivía, y todo lo que tenía que ver con Cristo y con la salvación era penado hasta terminar en cárceles, y por más de durante 40 años esta iglesia se había permanecido fiel a la palabra y al Señor. Y la última cosa, número 6, ellos rechazaban a los nicolaitas. Versículo 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Estos hermanos, los nicolaitas en la Biblia, era una secta que aparecen mal usando la autoridad pastoral y exaltando al hombre por encima de la iglesia. Los nicolaitas eran los que agarraban la autoridad que tenían y sometían a la iglesia a su autoridad, no a la autoridad divina. Y eso, hermanos, va en contra de la palabra de Dios. El término nicolaita significa el que conquista o el que domina al pueblo. Del griego nikao, que significa conquistar, y laos, que significa pueblo. Y estos, hermanos, son aquellos que son puestos en posiciones de liderazgo y hacen uso extremo de su autoridad. Ellos buscan dominar en vez de servir. Y un historiador dijo que ellos vivían sin ninguna restricción, complaciendo a la carne, practicaban fornicación y comían cosas sacrificadas a los ídolos. Y en medio de todo esto existía un pequeño grupo llamado iglesia, siendo fiel. Cristo reconoce a esta iglesia, pero número 2, su reprimenda. Vimos su reconocimiento, ahora veamos qué Cristo dice en su reprensión. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, él literalmente estaba diciendo: tú has abandonado tu primer amor. Tú lo has dejado. La traducción del lenguaje actual dice: no me has amado tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. ¿Qué significa, hermanos, haber dejado su primer amor? No amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Se recuerda usted cuando recién se convirtió? Usted andaba con un fuego vivo. A que la hermana le hiciera lo que le hiciera, usted allí estaba. Andaba viendo a quién demoniado agarraba para sacarle los demonios. Usted andaba viendo a quién iba a resucitar algún muerto o algo. Pero ¿qué pasa?
había un gozo inexplicable y con el tiempo se convirtió en un perfeccionismo religioso. Viene porque tiene que venir, va porque tiene que ir, hace porque tiene que hacer, pero la pasión y el fervor ya se han ido. Hermano, ser cristiano consiste en amar a Cristo con pasión, con fervor. Y los efesios habían dejado eso. Ellos habían sido reemplazados por algo frío, monótono, mecánico. Se levantaban cada domingo y venían a la iglesia porque tenían que venir. Servían. Ahora la pregunta es, así una pregunta en la escuela dominical ahorita: ¿puede alguien servir en la iglesia sin sentirse comprometido? La respuesta es sí. Usted se para aquí, usted se para allá, usted se para allá, simplemente porque lo tiene que hacer. Mecánico, frío. Cristo dice: tú tienes todo, pero una cosa, todo lo que haces no sirve de nada si no tienes amor. Esta iglesia, hermanos, había llegado al punto en que estaban sirviendo a Dios, pero en una forma correcta, pero fría. Habían dejado de hacerlo con el fuego en el corazón. Habían perdido la emoción de ser cristianos y de servir al Rey. Un hombre dijo: la iglesia pierde su amor. La iglesia que pierde su amor perderá también su luz, no importa cuán sana sea su doctrina. Si usted pierde su amor, usted va a perder la luz. Y el primer amor lo es todo. Y Cristo hablaba de esta iglesia que tiene grandes cosas, pero sin amor, sin pasión, sin fuego. Ellos habían encontrado en el servicio algo común. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 2? ¿Se recuerdan? Si yo hablase lenguas humanas, angélicas, usted puede tener los más grandes dones del mundo. Usted puede caminar sobre el aire si quiere. Usted puede cantar y los pajaritos se apachan con su canto. Pero si usted no tiene amor, dice 1 Corintios 13, nada son. Jeremías capítulo 2, versículos del 2 al 5. Escuchen bien las palabras de Dios a Jeremías. Habla y clama a los ídolos, a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Dios le está diciendo: yo me acuerdo cuando tú venías a mí, de tu juventud. Eras fiel, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables, mas venía sobre ellos, dice Jehová: oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras vanidad y se hicieron vanos. Eso le había pasado a la iglesia. Habían visto grandes cosas, habían hecho grandes cosas, pero Dios dice: ¿qué vieron ustedes? Que se alejaron. Efesios capítulo 1, versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Le está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso: y de vuestro amor para con los santos. Esto, hermanos, del amor era una cualidad que la iglesia de Éfeso tenía, pero había llegado el punto en el que ellos habían declinado su amor. Ahora la pregunta es: ¿será que estamos cayendo, iglesia de Ripple, en el mismo problema? Estamos llenos de cosas por hacer. Estamos llenos de cosas por hacer. Nos involucramos y servimos, pero sin amor. ¿Será que vivimos con el mismo fuego que teníamos cuando conocimos de Cristo? Jeremías 29 dice: yo me acordé de Él, hablando de Dios. No hablaré más de Él. Mire, Jeremías se había propuesto, él dice: yo no voy a hacer más por Él. Pero dice Jeremías:
había un fuego en mi corazón, metido entre mis huesos. Traté de borrarlo, pero no pude. Y en la misma línea de pensamientos, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, este peligro a lo mejor lo estamos viviendo en nuestra iglesia. Este es un peligro al cual todos estamos expuestos y de lo cual todos debemos cuidarnos. ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos cayendo en esta misma situación? Bueno, déjame darte algunas cosas. ¿Sabes cómo tú te das cuenta que ya perdiste tu primer amor? ¿Te motiva a escuchar la Biblia? ¿O te vienes a dormir a la iglesia? Hay un deseo en tu corazón por tomar la Biblia entre semana, a pesar de un día arduo de trabajo, pero de leer, de ver que Dios te quiere decir hoy a través de su palabra. Déjame decirte qué más. Hay un deseo grande en tu corazón de decirle a los de fuera que Cristo puede salvarles. ¿O estás tan preocupado por cómo se ven las cosas adentro que te olvidas que tú y yo hemos sido llamados para estar afuera? Y hay muchas más cosas que usted debe de tener en cuenta para poder entender si usted ya perdió su primer amor. Bueno, Cristo le da su alabanza, Él le da reconocimiento, Él también le da una reprensión, pero Él no solamente se queda ahí, Él también le da una instrucción. Yo quiero que usted vea esa instrucción conmigo en el versículo 5. Versículo 4: pero tengo algo contra ti, tú has perdido tu primer amor. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para regresar a mi primer amor? Lee el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz. Ellos habían llegado al punto en el cual la frialdad se sentía, la frialdad que ellos tenían en sus cultos, la frialdad que ellos tenían en su vida, no los había dejado darse cuenta de lo que estaban viviendo. Por lo tanto, hermanos, Cristo les da esta reprensión. Y si usted se encuentra en este punto en su vida, en el cual usted ha perdido su primer amor, usted tiene que volver a hacer lo que Cristo le dice. 3 palabras. Déjame decir algo, ¿no? Algunos ni cuenta se dan de la frialdad que tienen. Y cuando alguien más se las hace ver, usted se enoja. Usted se enoja. ¿Y sabe qué dice? Bueno, pero a lo mejor no estoy tan frío como aquel que está allá. ¿Sabe cómo es eso, hermano? Es como que un muerto señala a otro muerto diciendo, no estoy tan frío como aquel que está allá. Pero usted tiene el corazón tan frío que tiene hasta pingüinos viviendo allá adentro. Y Cristo le da 3 palabras para usted, para ellos, para mí, para todas las iglesias del mundo. Número 1, recuerda. ¿Dónde estuvo el punto en el cual comencé a dejar mi primer amor? Tengo que encontrar, tengo que saber cuál fue la circunstancia que viví. Pudo haber sido un problema, pudo haber sido lo que pasó en mi vida, que comenzó a empujarme a dejar mi primer amor. Todo comenzó en algún momento de nuestra vida. ¿Qué fue lo que me llevó hasta aquí? Y déjame decirle algo, esto es progresivo. Comenzamos con cosas pequeñas y sin importancia, como por ejemplo, no venir a la iglesia. Ese es un primer paso. Y ese paso lo lleva a otro paso. Y ese otro paso lo lleva a otro paso. ¿Se han dado cuenta la gente que miente? Cuando usted miente, esa mentira, ¿a dónde lo va a llevar? A otra mentira. Y para sostener estas 2 mentiras, ¿qué tiene que hacer? Construir otra mentira. Y para sostener estas 3 mentiras, ¿qué tiene que hacer? Seguir construyendo más mentiras. Y la Biblia dice aquí que el primer paso es recuerda. Tal vez fue cuando dejó de venir a la iglesia. Tal vez fue cuando dejó de hacer su cuaderno espiritual. Esas escapaditas que decía, bueno, pero si un día no pasa nada.
Y cuando nos damos cuenta, hermanos, hemos caído, dice la Biblia, de nuestro primer amor. Primera cosa, recuerda. ¿Sabes cuál es la segunda palabra que ves ahí? Retráctate. Arrepiéntete. Esto, hermanos, significa pensar diferente. Significa reconsiderar. Y es mencionado 34 veces en la Biblia. La idea, hermanos, principal es cambiar de dirección. Arrepiéntete. Significa, si yo voy para ese rumbo, cambiar de dirección. Y muchos han perdido su primer amor. ¿Sabes por qué? Por apapachar algún pecado en tu vida. Comienzas a pensar que es algo normal y comienzas a decir, si todo el mundo lo hace, si aquel lo hace, si ella lo hace, si él lo hace, vuelvo a repetir, es como un muerto que diga a otro muerto, no estoy tan frío como aquel. Y este mensaje, hermanos, nos manda a arrepentir. Ahora quiero decir algo. Este mensaje es para la iglesia, para cristianos, regenerados por la sangre de Cristo, que hemos creído en su salvación. Pero Él le dice a la iglesia, arrepiéntete. Nadie aquí puede perder su salvación, pero si Cristo lo encuentra a usted sin arrepentirse, usted va a perder de privilegios en el cielo, de bendiciones en el cielo. Podemos cambiar nuestra manera de vivir. Y la tercera palabra, recuerda, retráctate y repite. Mira lo que dice el versículo 5. Y haz las primeras obras, las obras que emanaban de tu primer amor. Haz las primeras obras. Aquí no está diciendo, siente los primeros sentimientos, como algunos dicen. Es que yo no siento lo que sentía cuando conocí a Dios, hermanos. ¿Quién le dijo a usted que el cristianismo era de sentir? Si hubiera sido de sentimientos, Cristo no hubiera ido a la cruz. Él dice, estoy asustado. ¿Qué es un sentimiento? Pero Él fue por amor. Y usted y yo vivimos una vida cristiana por amor a Él. Él dice, haz las obras que surgen del primer compromiso. Fe que obra en amor. Hermanos, ¿hace cuánto que usted nos sirve de la misma manera? Y si este es el caso, usted y yo, como iglesia, necesitamos revisar dónde estuvo el problema. Necesitamos arrepentirnos de lo que estemos haciendo. Y necesitamos regresar a hacer lo que antes hacíamos. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto es importante? Mira lo que dice el versículo 5. Haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Se recuerda qué significa candelero? Significa la iglesia. Cristo dice, si tú no te arrepientes, voy a quitar la iglesia. Voy a desaparecer la iglesia. Especialistas dicen que la ciudad de Éfeso hoy ya no existe, está en ruinas, pero no hay iglesia. En otros lugares hay iglesias, pero en Éfeso no hay iglesias. Esto, hermanos, nos habla a nosotros que la iglesia va a perder. Vamos a dejar de ser efectivos como iglesia. Vamos a predicar y nadie se va a convertir. Vamos a hablar y nadie va a venir. Cristo nos llama a recordarnos de dónde, cuándo y cómo comenzamos a dejar nuestro primer amor. La iglesia de Éfeso tenía muchas grandes cosas que aplaudir. Una sola cosa que reprochar, que apachaba las demás cosas. Y el llamado es, recuerda, retráctate y repite. ¿Está usted viviendo de esa manera? Ya está en una frialdad usted que nada le importa si viene o no viene. Si viene es como que si no está aquí. Cristo dice al que venciere, al que se esfuerce, al que logre, al que esté, al que dé lo mejor de sí. Regresemos a nuestro primer amor.
Quiero invitarle a que cierre sus ojos.